si uno se mete en los inventarios de esa mercancía, lo que circulaba por ahí era modernidad. No era, digamos, Manizales el terminal de la mercancía. Por aquí llegaba mercancía que seguía al occidente. Hola, nuevamente estamos aquí con ustedes para otro capítulo de nuestro podcast El legado del fuego. Y nuevamente también vamos a tener hoy de invitado a un profesor que ya estuvo con nosotros en unos capítulos anteriores, el profesor Luis Fernando Sánchez. Él es profesor de la Universidad de Caldas, tiene varios títulos universitarios, maestrías, hizo una maestría en archivística en la Universidad de Andalucía, hizo también una maestría en filosofía también, hizo su maestría, su doctorado en historia en la Universidad Nacional en la sede de Medellín. Es un gran investigador de la historia de la ciudad y de la región, con muchas investigaciones, productos, investigaciones, libros, entre otros este libro del cable, que es el tema del que vamos a hablar hoy. Y estamos, si puedo decir con mucho orgullo, desarrollando un proyecto que ya casi terminamos sobre el cable aéreo con motivo de los 100 años de la llegada del cable aéreo del año 22 a Manizales, a la estación de la Camelia, donde justamente funciona hoy en día la Escuela de Arquitectura nuestra de la Universidad Nacional. En ese momento, por iniciativa de la Universidad de Caldas, con la Universidad Nacional, comenzamos este proyecto para caracterizar las 21 estaciones del cable aéreo de Mariquita a Manizales. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Luis Fernando, como siempre, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para estar acá en este podcast. Bueno, un saludo muy especial a ustedes y un agradecimiento muy grande por esta invitación y felicitarlos por este proyecto tan importante que necesita la ciudad. Muchas gracias. Ahí vamos. Sí, ya hemos hecho lo posible y estamos muy agradecidos además porque tenemos mucha audiencia y la gente está muy interesada en los temas que hemos hasta ahora tratado. Luis Fernando, remontémonos un poco a finales del siglo XIX con el hecho del café, básicamente, y regionalmente lo que significaba Manizales en la región, no solamente mirando a Antioquia, sino también mirando al Magdalena, al río Magdalena. Bueno, Juan Manuel, seguramente en las conversaciones anteriores con los invitados a este podcast se habló de la posición estratégica que tenía Manizales, tanto desde el punto de vista comercial como militar. Pero se agregan unos elementos que me parece que hay que tener en consideración para entender el fenómeno que hizo que Manizales llegara a ser la segunda ciudad más importante de Antioquia. En primer lugar, el cruce de caminos, se podía conectar a Medellín a través de Salamina Negra hasta Cartago y de Cartago pues a Buenaventura, o también de Manizales se podía ir por el camino del Ruiz inicialmente hasta Ambalema, Mariquita, Honda y posteriormente a Dorada. Y esa era una búsqueda de llegar a un puerto sobre el Magdalena que facilitaba las exportaciones a Estados Unidos y a Europa. El otro camino buscaba el río Cauca, y el río Cauca, que tenía un tramo de navegación, también permitía la circulación de mercancías y la conexión con ciudades muy comerciales como Buga. Entonces, bajo esa perspectiva, la irrupción de la siembra de café a través de la familia Pinzón, Antonio y Carlos, se va generando
inicialmente una cultura de la siembra, luego un comercio, y esto va a derivar en una industria. Cuando tenemos ese apogeo, entonces, al ser cruce de caminos, las personas pasaban casi necesariamente por Manizales y llevaban la noticia a otras partes. Algunos viajeros decían, es que en Manizales es fácil conseguir plata. Porque, claro, salía café y salía a través de la herrería, que se demoraba mucho rato por esos caminos que decir caminos podía ser exagerado, según se vio después, pero al regreso venía otro tipo de mercancía, entonces lo que había era un intercambio. Generalmente se ha pensado en el café como el elemento más importante de la comercialización, y efectivamente lo era, pero también había otros productos que salían y otra mercancía que ingresaba. Entonces esa fue más o menos la dinámica que podría explicar lo que dice Albeiro Valencia en un título, en uno de los últimos libros, que tiene un título muy sugerente: La aldea, el pueblo, la ciudad. Entonces, ¿qué nos hizo pasar de aldea a pueblo y luego a ciudad? Bueno, hay que leer el libro de Albeiro también, que es una invitación a él, pero digamos que esto que estoy explicando de algún modo da idea de cómo el café permitió ese salto. Y no desdeña el hecho de que las guerras también contribuyeron. Nosotros entre 1849 y 1900 fuimos escenario de guerras, ¿cierto? Por ejemplo, lo decíamos la vez pasada, Manizales fue una ciudad de frontera, y en la ciudad de frontera viene la gente de paso a esconderse o huyendo de ser capturado voluntario para una guerra. Entonces, en el 51, aquí la padecimos de algún modo. En el 60 ya fue escenario de enfrentamientos. En el 76 nuevamente. Y digamos que terminamos el siglo con la guerra de los 1000 días. Pero especialmente la guerra de 1876 implicó una explosión demográfica que también explica lo que va a ser el desarrollo de la ciudad. Esa es la imagen que tenemos de escenario, digamos, también de la Manizales de ese momento. El café se bajaba en la herrería, como mencionabas anteriormente, con unos caminos que, como dices también, pues era demasiado de pronto decirle caminos, ¿no? Hay imágenes, inclusive fotografías de la época. Tengo en la cabeza una mula enterrada hasta casi toda, el animal solamente sobresalía un poco los bultos que llevaban. Esos animales se morían en esas travesías, ¿no? Y esas cargas muchas veces se perdían, me imagino yo también. Entonces aparece el cable como una alternativa. ¿Cómo se inició ese proceso? ¿Quién propuso a quién le propuso hacer el cable y cómo fue todo ese trámite para llevarlo a cabo? Bueno, para explicar el cable aéreo, yo lo explicaría desde dos puntos de vista. El primero es lo que venimos diciendo de una ciudad que empieza a dinamizarse, desarrollarse y a crecer en lo poblacional y en lo urbano por la dinámica del café y del comercio que atrae ese mismo café. Segundo, se empieza a plantear una necesidad de mejorar esos medios de comunicación. Entonces, ya hay una política que viene desde los gobiernos, incluso uno podría rastrear desde los tiempos de Bolívar el interés por construir ferrocarriles en el país. Pero finalizando el siglo XIX, hay una ola de concesiones para construir ferrocarriles, y esa ola de concesiones viene inspirada en ferrocarriles que se construyen en otros lugares de América Latina.
uno de los lugares que a mí me sorprende que fueron los primeros que desarrollaron ferrocarriles fue Cuba, por ejemplo. Pero está México. En Estados Unidos la conquista del oeste se explica de algún modo por la construcción del ferrocarril. Pero también tenemos Buenos Aires, tenemos Uruguay, tenemos Chile. Y entonces Colombia, en esa dinámica latinoamericana, no se iba a quedar por fuera. Aquí se había hecho el de Panamá, ¿no? Siendo Colombia. Claro, para claro. usar el istmo de Panamá. Sí, podríamos decir que en el fondo de lo que es hoy el canal está algunas muestras de los rieles de lo que era Claro. ese ferrocarril. Entonces, acá se construyeron unos ferrocarriles que eran clave. Por ejemplo, el ferrocarril de Cúcuta, que conectaba Cúcuta con el Golfo de Maracaibo. Empieza a pensarse en el ferrocarril del norte, que es unir Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, pero todavía muy tímidamente está el ferrocarril de la Sabana en Bogotá. Pero digamos que el río Magdalena es clave. Es clave porque antes del ferrocarril y durante la existencia del ferrocarril, la navegación se hacía con vapores. El medio de navegación, en estos días estudiando la vida de Emilio Robledo, cuando él se hace médico y se va a estudiar a Europa, lo que hace es ir al lomo de mula hasta Honda, y en Honda tomar un vapor y luego un barco hasta Europa. Eso era pues, lo más lujoso que había en la época, pero pudimos intuirlo de Morado. Bueno, entonces el ferrocarril que empieza a construirse, digamos, con algunas dificultades es el ferrocarril de la Dorada. La concesión pasa entre varias manos hasta que llega a la Dorada Railway Company, que es una empresa británica, y como las demás concesiones, el negocio de ellos era conectar zonas productivas o de algodón, por ejemplo el ferrocarril de Santa Marta viene a las zonas productivas de banano, pero la idea era llegar a Tamarame, que es ir al puerto sobre el Magdalena. Y ese ferrocarril al mismo tiempo tiene una historia muy bella, porque lo que se transporta ahí es banano, y en 100 años de soledad Gabriel García Márquez reconstruye lo que era esa dinámica con el tren, lo que significó para Macondo la llegada del tren, que para nosotros también debe haber sido algo así, y posteriormente lo que fue la matanza de las bananeras. Entonces, ¿cuál era el problema acá? El interés de Manizales por transportar el café, pero el interés de los transportadores como los británicos de seguir haciendo extensiones para conectar las zonas productivas con los medios de transporte. Entonces se pide una concesión, Mr. Miller le escribe al gobierno, el gobierno le concede hacer esa concesión. En 1911-12 la idea era que construir el cable aéreo se iba a demorar 2 años y que a partir de 1914 aproximadamente íbamos a disfrutar de un cable aéreo. Resulta que no se pudo. Y quizás el factor más importante que retrasó esa empresa fue la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. ¿Por qué razón? Porque si bien Europa se desarrollaba a partir de lo que eran los efectos de la revolución industrial, y por eso Europa enviaba todos los materiales, motores, piezas para construir un cable que era completamente metálico, pues la guerra ya le obligaba a derivar su economía a una economía de guerra. Entonces eso implica un retraso y digamos que orientar el suministro de piezas desde Estados Unidos, ¿cierto? El cable, después de muchas vicisitudes, llega a Manizales en 1922, pero durante muchos años llegaba hasta Herbeno.
en una estación que está cerca de ahí que se llama Frutillo. Entonces, en un momento dado, teníamos servicio de cable de Mariquita hasta Fresno, hasta Frutillo, y arrería entre Frutillo y Manizales. Entonces, esto, pues, para la época era toda una hazaña que hoy se conecta simbólicamente con algunos topónimos y edificios viejos de la ciudad. Y termino con esta parte, que casi de manera paralela, en 1913, se empieza a tramitar lo que es el ferrocarril de Caldas, ¿cierto? El ferrocarril, mientras el cable aéreo, digámoslo de un modo irresponsable, es tener cables para... entonces digamos que se superan las dificultades topográficas más fácil, pero el ferrocarril sí hay que hacer movimientos de tierra, construcción de puentes, construcción de túneles, y la obra en sí es más demorada. Sin embargo, yo observo que desde el punto de vista de la región, el interés de los dirigentes y de los comerciantes manizaleños fue abordar ambos medios de transporte con los mismos fines, pero tratando de conectar puertos diferentes, ¿cierto? Bueno, y desde eso, digamos, como esta necesidad, bueno, de tener estos dos medios de comunicación y transporte, pues sin únicamente optar, por ejemplo, por el ferrocarril, y optar también por el cable aéreo, digamos, de este modo para conectar. Bueno, como lo mencioné antes, no hay una unidireccionalidad de intereses. Es decir, no fue solo el interés de los comerciantes manizaleños apoyar la construcción del cable aéreo, también va vía de Mariquita también, y como lo dije, muy especialmente de los concesionarios británicos. Pero resulta que las vías que se conocían desde tiempos ancestrales, que podían desarrollarse como puertos, incluso al día de hoy, el Pacífico, el puerto de Buenaventura, pues es el que permite sacar pues, mucha mercancía del centro de Colombia. En el Caribe también hay otros puertos, pero digamos, originalmente surgen alimentados por el río Magdalena. No hay que olvidar que Manizales topográficamente está en la cordillera central, en la ladera occidental de la cordillera central. Y al estar en cordillera, entonces al bajar la cordillera encontramos el Magdalena, y al bajarla por el occidente encontramos el Cauca. Entonces vuelve a comprobarse la posición estratégica de la ciudad. Ahora, el ferrocarril de Caldas, digamos que se hizo con dineros relativamente propios. El gobierno estaba fomentando con préstamos, incluso con subsidios por cada kilómetro que se construyera, la construcción de ferrocarriles. Y pues era una oportunidad, dado que Manizales tomó una importancia, o sea, decir que fue importante comercialmente, es porque aquí se movió también mucho dinero, aquí se establecieron bancos, se establecieron casas de importación, y la economía aquí, si se quiere, era más abundante que la que había en otras ciudades del país. Entonces, las condiciones económicas lo permitieron. Pero agrego más. Cuando está terminado el cable aéreo y viene en camino, a pesar de las dificultades políticas, a veces también culturales y económicas, y también ingenieriles, porque algunos derrumbes
dañaban lo que se había construido y todo eso. El efecto fue tan importante, es decir, se fue incrementando el flujo del dinero por el flujo mismo de la mercancía, que dijeron, bueno, conectemos el departamento también con cables aéreos. Entonces surge la idea de los cables aéreos de Caldas. Lo menciono inicialmente. El primer cable aéreo era conectar al norte, o sea, se pretendía llegar a Aguadas. Antes que el de Mariquita. No, después. Después. A los días, porque ya en 1928 estaba funcionando parte de ese cable. Sí. Entonces se conecta Manizales. Había una estación de cables que es donde está la Universidad Autónoma. Iba hasta Alto Bonito, luego llegaba a Neira. La estación de Neira quedaba donde está construido actualmente el Hospital de Neira. Y luego seguía por Muelas hasta Aranzazu, y en lo que son las galerías de Aranzazu era la estación del cable de Aranzazu. No se continuó, pero esa es otra historia. Debería haber seguido hasta Aguadas. Hasta Aguadas. El otro plan era conectar esa vía hasta La Dorada, pero recogiendo Manzanares. Y la otra era conectar más o menos desde Salamina a Anserma, para conectarlo con un cable nacional que era el cable de Chocó. Entonces el cable de Chocó salía de Manizales, zona productiva, y pretendía llegar 3 o 4 veces más la distancia que tiene el cable de Mariquita hasta un puerto en el Pacífico colombiano, ¿cierto? Ese cable solo fue hasta un punto por allí que se llama Malabrigo. Todavía existen por ahí algunos elementos. El profesor Diego estuvo en estos días recorriendo el de Aranzazu, como así. Pero entonces esa era la idea, hacer una gran conexión de cables aéreos y ferrocarril, porque los sistemas de transporte contribuyen al desarrollo económico de la agricultura, de la ganadería. Antes no se había intentado cables en otra parte del país. Este es el primero que se hace, el de Mariquita Manizales. ¿O si había algún intento? Yo diría que sí. Cuando nosotros revisamos los archivos del Ministerio de Transporte en el Archivo General de la Nación, encontramos ciudadanos alemanes y otros ciudadanos ingleses, antes, comenzando el siglo 1913, solicitando concesiones. Una concesión pasando muy cerca de Guaduas al Magdalena, en Cundinamarca, y también aparece un documento de un ciudadano importante de Manizales recomendando a otro ciudadano alemán, que en esa época lo llamaban súbditos alemanes, para que se le concediera una concesión para hacer este cable. Lo que demuestra que sí había intereses desde muy atrás. Pero si nosotros miramos la correspondencia política a mediados del siglo XIX, el gobierno estaba pensando en la posibilidad de construir cables de esta región hacia el Magdalena. Yo, cuando analizo esto, pienso en la mentalidad de las personas de esa época, una mentalidad que permitió cumplir esas empresas a pesar del poco o mucho desarrollo ingenieril y a pesar de las dificultades que el medio ofrecía para realizarlas.
Era una sociedad, creo yo, metida como, hablando de la topografía, en una topografía muy difícil, dificilísima. Pensaba, por ejemplo, de Honda acá, hoy en día mismo uno lo ve por la carretera para ir hasta Mariquita y Honda, es muy complicado, es una carretera muy difícil. Bueno, digamos en la ingeniería de hoy en día eso se resuelve con túneles y viaductos y cosas, pero en esa época, pues hace 100 años no había forma, ¿no? Hacer un túnel, los pequeñitos túneles que había, como el de Irra, ese pedacito de Irra que creo que no tenía ni 100 metros, y lo mismo había por la zona de Girardot, del ferrocarril, para ir de Bogotá a Girardot había como 2 túneles, yo creo, no me acuerdo exactamente cuántos, pero había unos tunelcitos chiquitos, pues era venciendo una topografía muy difícil, muy difícil. En algún momento alguien pensaría que fuera posible subir a Manizales del ferrocarril del Magdalena en ferrocarril. Sí. Yo cuando leo también las actas, digamos, de los diputados de la Asamblea del nuevo departamento de Caldas, que también surge, digamos, un poquito cojeando, y cuando miro lo que ocurría en el Consejo Municipal, uno se sorprende, por ejemplo, que cuando se pensó en el primer aeródromo en 1919, pues un concejal dijo que los aviones quizás podían aterrizar en Morrogacho, donde está Chipre, donde vamos ahora a comer obleas. Sí, en ese filo. En ese filo. A lo mejor sí, a lo mejor no, si tenemos en cuenta pues, que eran avioncitos pequeñitos, que necesitaban una pista corta, en fin. Pero resulta que así como ese caso, había un espíritu en el que se pensaba que todo podía ser posible. Sí. También cuando vemos la Catedral de Manizales, la actual catedral, que es más reciente, pero cuando uno la mira y se traslada imaginariamente a la época, uno dice, esto era de locos, inconcebible, esto era, o sea, se necesitaba unas ganas. Pero entonces, cuando hablamos de la dirigencia, también vemos que algunos concejales eran también miembros de la Sociedad de Mejoras Públicas y eran miembros a su vez de otras sociedades y estaban en todo. Entonces no había una segregación de intereses como uno lo puede advertir hoy, sino que era una especie de comunidad hablando para los mismos intereses, aunque por supuesto también había dificultades. En el contexto del departamento la cosa era más difícil, porque ya no era todos por Manizales, sino que cada quien en la asamblea defendía las regiones. Entonces hubo un momento, hace 120 años, hasta 1910 por ejemplo, en que se alegaba que se seguía trabajando por Manizales. Entonces vinieron los primeros movimientos segregacionistas que 30, 40 años después se consolidan en la desintegración de Gran Caldas. Pero la verdad es que podrían demostrarse con muchos hechos el espíritu futurista, emprendedor, altruista también, porque los temas de beneficencia funcionaban muy bien para construir obras de esa magnitud y que asombraban, y que en las fotografías de la época uno ve el contraste, o sea, como una modernidad acompañada de tradiciones como la guerrilla. Claro. Indudablemente es una época, los principios del siglo XX, es una época en donde se está viviendo el mundo, no solamente acá, sino el mundo, los frutos de la revolución industrial.
de las máquinas, de los equipos, de las herramientas, de cosas nuevas, ¿no? De la construcción, por ejemplo, el tema nuestro de edificios. Y por un lado, y por otro lado, también había, eso sí ya en nuestra gente, pocos, no eran muchos, pero unos que viajaban a Europa o a Estados Unidos, a la costa este de Estados Unidos, y tenían ese contacto con el mundo, ¿no? Bueno, lo que decías ahora, salían en vapor, iban hasta Honda, salían en vapor hasta el Atlántico, hasta el Caribe, y luego al mundo, ¿no? Y tenían en sus cabezas lo que veían, lo que conocían, y era un mundo de emprendimiento. Yo creo que era una gente que no se le amilanaba a nada, pues, de pensar en cosas que para esa época, como tú dices, pensar en hacer el cable, eso era como medio locura, ¿no? Ser lanzadísimos para esa época. Ese espíritu lo tenían los manizaleños, esa forma de pensar, de ver el mundo y de querer traer a Manizales ese mundo. Sí, yo no sé cuál sea la opinión de Johan respecto a eso, porque pues lo planteo así. Uno piensa en el cable y piensa en la salida del producto y la entrada de mercancía, pero metámonos más en la estadística de esa mercancía. Lo fácil, sí. La parte fácil, sí. Si uno se mete en los inventarios de esa mercancía, lo que circulaba por ahí era modernidad. No era, digamos, Manizales el terminal de la mercancía. Por aquí llegaba mercancía que seguía al occidente, es decir, que seguía a otras regiones. Y al pueblo, ¿no? Y claro, Salamina, claro. Entonces, pensemos en mercancía. Yo recuerdo haber visto pólvora, recuerdo haber visto mármol, recuerdo haber visto libros, recuerdo haber visto enseres, láminas decorativas para la arquitectura, pianos, pianos. En los avisos de los periódicos que consultamos aparecen de varios, incluso ya después del cemento, Portland, incluso que ya estaba llegando acá a la región, también se empiezan a ver, digamos, todos esos, del hierro, o sea, se ve mucho. Podemos decir, digamos, que el cable aéreo empezó a transportar, sí, eso, como no solo era visto como una mercancía, sino como un progreso. Empezaba, digamos, a manejar un progreso no solo de Manizales, sino de toda la región como tal. Es algo muy interesante de ver en esa época, digamos, esa unidad de los manizaleños por salir adelante. Lo que tú comentabas ahorita, están involucrados como en todo. Ellos siempre buscan era como ese progreso en conjunto, y el beneficio incluso no les da como nada poner de su mismo bolsillo por el beneficio de la ciudad y de la región. Entonces es muy interesante como verlo desde esa perspectiva de que el cable aéreo transportaba ya era progreso hacia Manizales y hacia la región. Y lo que dices es muy importante, porque podemos imaginar que esos medios de transporte son como las venas de un organismo que es la región y que es la ciudad, y que hay que analizar qué corría por esas venas, ¿cierto? Ya dijimos la mercancía, pero en sentido más ontológico, modernidad y progreso, nuevas ideas, desarrollos científicos, un conocimiento de otro tipo de cosas, hasta ir haciendo de la ciudad una ciudad digamos, como la conocimos, esa ciudad republicana posterior a los incendios. Pero también yo recuerdo haber visto en un periódico de la época un ciudadano norteamericano que decía que Manizales de esa época se parecía mucho a San Francisco en Estados Unidos, y eso pues es sorprendente. Así como Bao en su momento, cuando llega en los años 20, decía que se parecía mucho a España, en fin. Pero si bien visto así se ve como un panorama idílico, perfecto, de esa idea de progreso que después se agotó, el propio desarrollo contribuyó también al ocaso de esos medios de transporte. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el cuarto
tercer gobernador, que es Ramón Jaramillo, él estaba muy preocupado por seguir conectando la región, el departamento. Y al conectarlo, pues lo más adecuado era hacer otro tipo de vías. En los años 30 ya esas vías eran para carros de llantas de caucho, así la llamaban. Entonces se empieza a incorporar el transporte con camiones, a hacer caminos, pues no asfaltados todavía, pero sí con camiones que permitían recoger poblaciones y llegar a los mismos destinos. Y ese desarrollo de las carreteras, en este caso carreteras en el sentido de carros que van por los caminos, empezaron a competir con el cable aéreo y de algún modo también con el ferrocarril. El ferrocarril, que ustedes tendrán aquí un capítulo dedicado a los ferrocarriles, entonces no me meto mucho en eso, también tuvo unas consideraciones políticas que afectaron su permanencia. Incluso la misma desintegración del departamento se asocia de algún modo al ocaso del ferrocarril. Pero el cable aéreo, digamos, cumple. La concesión era para 100 años. A los 50 años ya el gobierno ha creado unos institutos que desembocan en los ferrocarriles nacionales. Ferrocarriles Nacionales recibe el cable aéreo de los británicos, lo sigue manteniendo aproximadamente hasta 1967 y los empleados pasan allí a ser empleados de los ferrocarriles nacionales hasta que se desmonta todo. Ahí aparecen también en los otros cables los problemas de accidentalidad y todo eso también va llevando al descrédito del mismo sistema hasta que se acaba, pero quedan unos elementos muy interesantes de la ciudad, algunos topónimos también, claro, que mantienen la importancia de lo que fue esa empresa. En su última parte, bueno, en un momento ya deja de ser de carga, ¿no? Bueno, la compañía inglesa le devuelve la concesión al gobierno nacional y después lo utilizan, el cable lo utilizan para hacer obras de infraestructura del oleoducto, del gasoducto, oleoducto era, ¿no? y la electrificación de la zona, ¿no? De la región, en la última parte. Sí, digamos que el cable se concibe solo para carga. Los transportes de carga, sí. Los otros cables eran mixtos, pero no obstante, había polizones que se montaban en el cable y algunos tenían accidentes, los bandoleros también. Para robarse las nóminas y la mercancía, que es el lado oscuro y novelesco. Un famoso, ¿cómo se llamaba? El Palomo Aguirre. El Palomo Aguirre, una persona mítica, ¿no? Un personaje mítico, sí, de la zona de Fresno, por allá de esos lados. Era el Robin Hood. Como el Robin Hood, sí. Lo que robaba era para repartirle a la gente, sí, claro, a la gente y todo eso. Pero sí, digamos que lo más vistoso se desmonta, se usa en otras formas industriales, en algunos casos como torres de electrificación rural, en otros casos como un sistema interno como el que tuvo Cementos Caldas de emplear las vagonetas para el transporte interno en su planta, y ya al final pues desmontarlo para venderlo como chatarra por el propio abandono que tenía los ferrocarriles nacionales. Y finalmente, pues ya en la parte urbana, en las diferentes estaciones, en las 21 estaciones que tiene el cable, pues pasaron muchas cosas, ¿no? Se vendieron los terrenos, en algunos fueron viviendas, son hoy en día viviendas, unas pocas están en ruinas. Está el conjunto maravilloso de Mariquita, que es maravilloso, ¿no? Eso, tanto el ferrocarril como la estación del cable, con un área inmensa, ¿no? Donde vivieron, es una ciudadela de los ingleses, ¿no? Que tuvieron sus casas y todas sus comodidades y todo eso está
todavía a espera de que algo pase con eso, ¿no? Sí, y es, digamos, como un atractivo para uno como investigador mirar diversos casos, pues eso es lo que nos llevó a ese proyecto de investigación que usted planteaba al comienzo, Juan Manuel, de entender íntegramente el cable aéreo. Pero referidos al caso de Mariquita, uno ve construcciones incluso habitadas hoy con nuevos usos, pero con las características del estilo inglés. Uno puede adivinar no la aldea como la hubo en Frutillos, sino la ciudadela de ciudadanos ingleses y también de empleados y obreros que soportaban toda la dinámica del movimiento de mercancías, del control de que todo llegara a tiempo. Y también se explica, como por otra ciudadela, ¿cierto? Una especie de necrópolis que explica por qué hay en Mariquita un cementerio inglés. Por ejemplo. Sí. Muy interesante. Profesor Luis, muchas gracias por dedicarnos como este espacio de su tiempo. Muy fructífero toda la información que nos pudo dar acerca del cable aéreo, muchas cosas de las que podemos seguir hablando igualmente. Pero pues bueno, por temas de tiempo ya el episodio de hoy pues bueno cierra en este momento. Bueno, muchas gracias a las personas que nos están viendo, que nos han apoyado en los episodios pasados. No olviden suscribirse al canal de YouTube, darle clic a la campana y bueno, nos veremos en los próximos episodios. Hasta la próxima. Hasta la próxima.